repetitivamente, diariamente diría yo, a través de ciertos formadores de opinión pública en el mundo privado, se vienen repitiendo conceptos sobre lo que nosotros representamos en la sociedad bogotana y en este momento específico de la historia. Se ha repetido por quienes no gustamos, por quienes tienen otro tipo de intereses dentro de la ciudad, que se sienten amenazados o vulnerados por este tipo de paradigma que aquí se ha mostrado, que en primer lugar somos improvisadores, dice la palabra que se repite una y otra vez. Segundo, que no sabemos para dónde vamos. Tercero, que somos incapaces. Son más o menos los tres conceptos, lo que se llama la matriz de opinión que se quiere forjar acerca de este gobierno y que busca por diversas vías, que no vamos aquí ya a mencionar porque se conocen, como antaño se diría, combinando todas las formas de lucha, que no se pueda implementar este paradigma urbano. El nuevo paradigma urbano, que aquí ha sido explicado, que busca una ciudad en el siglo XXI sostenible, que implica, por tanto, que se adapte y mitigue el cambio climático, tal como lo dijimos en el programa de gobierno y en la campaña electoral. Aunque para algunos sectores la palabra cambio climático suena a esoterismo. Que sea compacta, que combine usos mixtos dentro del territorio, buscando racionalidad del tiempo en la vida, tiempos de desplazamiento, disminución de tiempos muertos y aprovechamiento del tiempo en lo que corresponde a un ciudadano o una ciudadana, la vida misma. La ciudad que se densifica en el centro, que respeta el territorio, que respeta el agua porque sin ella no se puede vivir, y que socialmente tiene que construirse como una sociedad, como una ciudad democrática, no segregada. Ese paradigma urbano, que llamamos el paradigma del siglo XXI, se desarrolla hoy en las principales ciudades del mundo. No es un invento nuestro, no se creó el año pasado. Naciones Unidas, a través de Hábitat ONU, la ha incorporado a su lenguaje desde hace 3 años y lo llama como el nuevo paradigma urbano. Se desarrolla en París, se desarrolla en Londres, se desarrolla en Seúl, se desarrolla en Singapur, se desarrolla en Shenzhen, se desarrolla en Nueva York, se desarrolla en Washington, se desarrolla en Montreal. Y hemos querido que dentro del contexto latinoamericano sea la ciudad de Bogotá la vanguardia en nuestra región para implementarlo como la nueva arquitectura de una ciudad en el siglo XXI, como le corresponde a una ciudad construirse en las condiciones sociales y ambientales del siglo XXI. Hay quienes dicen, fabricando matrices de opinión, que eso que llamamos paradigma de la ciudad del siglo XXI suena a socialismo del siglo XXI. Y por allí una macartización, no solamente a la palabra socialismo, que es tan respetable como cualquier otra, sino a la pretensión de la Bogotá humana en la ciudad de Bogotá. El paradigma urbano no toca las relaciones de producción por ahora.
Es decir, el nuevo paradigma del siglo XXI en términos urbanos se está desarrollando en ciudades de libre mercado, en ciudades que podríamos llamar profundamente capitalistas, más que en ciudades de países que podríamos llamar aún hoy socialistas. El nuevo paradigma urbano es el reconocimiento de una lucha de diversidades sociales en la ciudad, por parte incluso del mercado, que tiene que reconocer que si la ciudad no se construye así, humanamente, democráticamente, desaparece. En el espacio urbano es donde se da la lucha más intensa por la sostenibilidad de la vida humana y el mercado. Y el equilibrio entre la sostenibilidad de la vida humana y el mercado lo genera la creación de un nuevo poder público urbano fuerte y respetado. Y quiero profundizar más en estos temas. El mercado en la ciudad tiene que respetar el poder público. Y el poder público en la ciudad tiene que respetar la diversidad misma de la ciudadanía, la pluralidad misma de la ciudadanía. Pensar una ciudad homogénea políticamente, ideológicamente, es un imposible. La ciudad es el escenario mismo de la pluralidad política. Es más, es el escenario mismo de la reconstrucción de la política con P mayúscula. De hecho, los griegos llamaron a la política política, fue porque provenía de la discusión libre y diversa de la ciudadanía en la polis, que no era más que el origen de la ciudad. Tratar de eliminar la diversidad política en una ciudad, que es tratar de eliminar la diversidad cultural, la diversidad social, económica, étnica, sentimental, si se quiere, es prácticamente destruir una ciudad. Nosotros hemos reivindicado por primera vez en la discusión política de la ciudad de Bogotá el nuevo paradigma urbano del siglo XXI. Y ha causado una tensión enorme. No porque estemos planteando el socialismo, que no lo estamos haciendo. Estamos planteando la democratización de la ciudad, del espacio público. Fíjense en ustedes lo que ha sido el debate en los 2 últimos años, de lo cual podemos recoger muchas lecciones hacia adelante. A nosotros nos toca vivirlo y desarrollarlo, padecerlo si se quiere, pero también vivirlo en la intensidad que estos días ameritan, porque es supremamente interesante. Y ya más adelante, cuando miremos este tiempo desde la distancia cronológica, nos daremos cuenta de lo interesante que ha sido el debate desatado para Colombia y para América Latina desde Bogotá. El imaginario popular, el paradigma de la ciudad del siglo XX, diría prácticamente: Bogotá humana está equivocada. ¿Cómo se le ocurre poner semáforos en vez de puentes peatonales? ¿Cómo es que rechaza propuestas empresariales de autopistas de segundo piso? ¿Cómo es que no hace la LO sobre los humedales para que 6 carriles de un lado y 6 carriles del otro puedan desembotellar la ciudad de Bogotá? Petro es un anacrónico porque no deja hacer esa autopista. Son temas que hemos escuchado en estos 2 años. ¿Cómo es que no permite la urbanización hacia el norte, posnorte?
cuando en el siglo XX todas las intenciones de inversión inmobiliaria estaban cifradas alrededor de urbanizar 4.000 hectáreas, las que nos separan de la calle 195 de Chía. ¿Cómo es que no hace más vías para los carros? ¿Cómo es que no resuelve la movilidad a partir de construir autopistas? Son más o menos varios de los aspectos que una y otra vez durante estos 2 años se nos han indilgado desde sectores de opinión pública, económica, periodística, política, en el Consejo, en el Congreso incluso, que precisamente muestran la tensión que la ciudad tiene, y eso es importante y positivo, entre una manera de ver una ciudad, que yo llamo la ciudad del siglo XX, y otra manera de ver una ciudad que nosotros llamamos el nuevo paradigma urbano del siglo XXI. Las respuestas a esa serie de inquietudes, y se me olvidan otras muchas más, es que en el siglo XXI la movilidad no se resuelve con más autopistas. Es que en el siglo XXI la ciudad no se desarrolla a partir de expandirse sobre el territorio. Es que en el siglo XXI las inversiones públicas no pueden diluirse en las grandes contrataciones de megaobras de concreto que no resuelven ninguno de los problemas fundamentales de la sociedad contemporánea, ni siquiera el de la movilidad. Quizás desde 1950 un premio Nobel, incomprendido en su ciudad, que era Washington, a ver, ¿cómo era que se llama él? Se me olvidó el nombre. Vickrey, premio Nobel de Economía. Se inventó una matemática porque, como todos los norteamericanos, tratan de construir teoría social a partir de la matemática y de los modelos matemáticos. Y sus modelos matemáticos trataban de demostrar si realmente al ampliar autopistas, espacio para los carros, se podría descongestionar una ciudad. Los gringos, todos, poderosos y no poderosos, respondían a esa pregunta con un sí. Y las ciudades norteamericanas, la principal de todas como paradigma, Houston, se construyeron a partir de ampliarse sobre el territorio de la ciudad del suburbio y de la cultura construida alrededor del automóvil, que era su principal rama de producción, jalonadora de la poderosa economía norteamericana en el siglo XX. Intensiva en el uso del combustible fósil y por tanto de grandes emisiones de gases de efecto invernadero, cuyas consecuencias estamos sufriendo ellos y nosotros hoy. Ese es el modelo de la ciudad del siglo XX. Impactó sobre la ciudad europea, sobre la ciudad asiática, indudablemente sobre la ciudad latinoamericana. Y lo vimos como un paradigma de desarrollo. El que no hiciera eso no estaba desarrollando su ciudad. Es decir, expandirla en forma de suburbios y garantizar la infraestructura suficiente para que el vehículo particular pudiera moverse en los términos de velocidad con que los fabricantes del carro lo habían hecho. Las ciudades crecieron así, se expandieron así. Bogotá introdujo ese modelo dentro de su paradigma urbano, a pesar de que era una ciudad europea. Y las consecuencias al final son desastrosas. No era cierto, como lo decía el premio Nobel desconocido, no era cierto que más autopistas descongestionaran la ciudad. Lo dijo él,
más autopistas congestionan más, porque hacen que la persona use más su carro. No solamente que se compren más carros, sino que use más el que tiene. Y al usar más el que tiene, el efecto matemático sobre el espacio nuevo construido es que se copa. Y al coparse, la plata se perdió, porque no resolvió el problema que quería resolver, la movilidad. Una y otra vez equivocándose las ciudades, al punto que muchas, y sus fotos nos parecían la ciudad del futuro, construían autopistas de segundo piso y después de tercer piso, y yo creo que debe haber alguna que ya tiene cuarto piso. Y Bogotá fue desarrollando también ese modelo. Si no tenemos puentes, no es una ciudad moderna, decíamos, y empezó a hacer puentes. Allá en el norte, en la 90 y pico, con Autonorte, está quizás la más sofisticada. Eso es un exabrupto. Eso que hemos hecho es un adefesio, le llamo yo en mis reuniones con mis funcionarios, los adefesios, que desgraciadamente todavía continuamos construyendo, porque la Bogotá humana no ha podido detener las burocracias y las inercias que el modelo de la ciudad del siglo XX tienen en esta ciudad, adefesios que no sirven para nada. Si no es para brindar grandes contratos a unos constructores que de allí derivan una importante ganancia y que a partir del uso reiterativo de ese tipo de contratación, pues terminó generándonos uno de los peores desfalcos de la ciudad. Ese es el resultado. Pero la ciudad ha ganado 1 centímetro en movilidad. Cualquier ciudadano, acusándonos a nosotros, dice, ahora nos movemos menos. Y tiene razón. Cada vez es peor. Y tiene toda la razón. Es cierto, no está mintiendo. Cada vez es peor la movilidad. Y eso mismo se vivió en París, y eso mismo se vive en Londres, y eso mismo se vive en Nueva York, y eso mismo se vive en Washington, etc. Claro, la respuesta entonces es, hagamos más autopistas, hagamos más contratos, no importa el riesgo, Petro, dicen, no nos interesa que roben, el todo es que se haga. Y seguimos en esa parafernalia del paradigma del siglo XX sin observar que es que nos va conduciendo al abismo. Sin observar, porque desgraciadamente esta discusión apenas sí penetra en los medios de comunicación, polarizados como están también políticamente, que ya las grandes ciudades del mundo decidieron detener y superar el paradigma del siglo XX. Ciudades como Nueva York, como la Ciudad de México, como Londres, están destruyendo la cuarta piso de la autopista, el tercer piso de la autopista, el segundo piso de la autopista, e incluso ciudades como Seúl y otros casos particulares están acabando la autopista, convirtiéndola en ríos, como en el caso de Saúl, o en parques, como en la playa de Río de Janeiro, y otros casos similares. Entonces, ¿qué? Se volvieron locos. ¿Qué pasó? Se volvieron petristas. Chávez los inoculó del socialismo del siglo XXI. No, señores. Cambió el paradigma urbano. Y muchos sectores empresariales, sociales, políticos, económicos, comunicacionales, deben acercarse y discutir con nosotros, obviamente, en qué consiste ese nuevo paradigma urbano y cómo es que se puede construir en la ciudad de Bogotá. Si nosotros nos equivocamos en eso o no, si hay otras formas más rápidas.
Yo tengo el problema de que voy un poquito más rápido que mi propio gobierno, porque el gobierno queda anclado a la burocracia y la burocracia quiere echarnos para atrás, no vaya. Y como hay una polarización política, entonces nuestros pocos amigos en los órganos de control se dedican a asustar al funcionario para que dejen solo al alcalde. Y el alcalde a veces queda, oiga, vamos al paradigma del siglo XXI. Pero el alcalde no puede irse solo a construir el paradigma del siglo XXI. Hay que construir una sociedad, unas fuerzas de todo tipo, empresariales. Esta mañana hablaba del empresariado de vanguardia, que obviamente es muy diferente al empresariado que se crió alrededor del cartel de la contratación o la privatización del servicio público. Aquí necesitamos un empresariado que, como nosotros, sea capaz también de arriesgar. La ciudadanía del siglo XXI. Nosotros fuimos ciudadanos del siglo XX, pero hay una ciudadanía que crece ya, que se hace en el siglo XXI, muy diferente a la ciudadanía del siglo XX, muchísimo más celosas de su libertad individual que como fuimos los ciudadanos jóvenes en el siglo XX. Y esa ciudadanía celosa de su libertad individual compagina completamente con este nuevo paradigma del siglo XXI, porque quiere construir su ciudad del tamaño de su aspiración, no de la aspiración de otros. Y ese acompañamiento que debe tener el paradigma del siglo XXI, pues es el que puede garantizar si la ciudad de Bogotá da el paso o si al contrario la detiene. Las ciudades mueren. Y en esto quiero quizás profundizar algo. La ciudad de Bogotá no está localizada en el mejor sitio, el más hermoso sí, de los más hermosos del mundo sí, pero no en el mejor sitio desde el punto de vista de la articulación económica mundial. Por herencia española y precolombina, nosotros no estamos al mar, ni siquiera un río navegable, que sería lo mínimo. El río Bogotá, saben ustedes, pues no puede ser navegable por el Salto de Tequendama. Y si no hubiera Salto de Tequendama, tampoco, porque el Salto de Tequendama, si hubiera un químico como Matusalén de la Biblia, que hubiera sido un químico y hubiera podido medir la calidad del agua desde 1500 hasta la fecha, 5 siglos, hubiera podido mostrarnos toda una historia de la depredación humana. Quizá el Salto de Tequendama sería el gran medidor de si se construye una ciudad humana o si estamos construyendo una ciudad depredadora. Y esas mediciones deberíamos hacerlas, porque todo el agua de la región termina ahí. Y por tanto, todo el efecto sobre el agua de la región se puede medir ahí. Pero yo lo que quería indicar aquí es esa construcción de la ciudad del siglo XXI en Bogotá está garantizada. Las ciudades pueden sostenerse per se solo porque son ciudades. La ubicación de la ciudad de Bogotá diría que la ciudad de Bogotá está condenada a muerte. Tiene dos grandes vulnerabilidades. Primero, desde el punto de vista de la articulación económica, no da al mar. Y en una economía globalizada el acceso al mar es fundamental. Y segundo, toda su agua potable posible depende de que llueva en los páramos. No sale más agua que nosotros podamos consumir que la que cae en forma de lluvia en los páramos. Son las dos grandes vulnerabilidades de la ciudad de Bogotá.
Y entonces uno podría preguntarse, en 20 años, en 40 años, esa ciudad, en unas economías globales cada vez más intensas, ¿podrá sostenerse? Y lo dijo nuestro director del IDU, hoy podemos ver ciudades muriendo. Detroit es el ejemplo clásico, pero no es el único. Como Detroit, Liverpool, la capital de los escoceses, Glasgow y etcétera. Hay una lucha de las ciudades por ver si viven o mueren. Unas exitosas y otras no. Detroit, ¿por qué muere? Detroit, ¿por qué está muerta? Porque era la ciudad del automóvil, de la producción del automóvil. Era la ciudad del siglo XXI por excelencia. Su desarrollo fue y se construyó alrededor de los procesos de industrialización del siglo XX. Y no pudo adaptarse a la carrera de los nuevos paradigmas urbanos del siglo XXI con todo el poder de los Estados Unidos. No pudo. Hoy es una ciudad que tiene una tasa de homicidios entre las 50 más altas del mundo. Está como 10 veces más alta que la de la ciudad de Bogotá, que está por debajo del promedio de las tasas de homicidios por ciudades de América. Nos gana Washington, Nueva Orleans, nos gana Baltimore, nos gana en violencia Detroit y otras muchísimas ciudades de los Estados Unidos, para no hablar de las centroamericanas, mexicanas, brasileñas y muchísimas colombianas. Pero Detroit está muriendo porque no pudo adaptarse al paradigma del siglo XXI. Entre Los Ángeles y Nueva York, que vienen a ser las dos más grandes ciudades de los Estados Unidos, en una competencia feroz en los dos extremos de los Estados Unidos, Nueva York estaba muriendo. Nueva York estaba perdiendo su ruta como una gran ciudad mundial, incluso en medio de la violencia. Y los cambios que le dieron una serie de alcaldes independientes incluso de la política norteamericana como Bromberg, o el que inicia un alcalde de izquierda, casi que podríamos llamar un sandinista, porque lo fue, de Blasio, ahora alcalde de Nueva York, conectándose a las visiones que se iban presentando en otras ciudades del mundo y saliendo de esa especie de ostracismo gringo del mundo, conectándose a las nuevas realidades de la ciudad urbana, lograron cambiar paradigmas. ¿A quién se le hubiera ocurrido en los Estados Unidos hacer del Times Square una vía peatonalizada? El alcalde Bromberg cogió y le dijo allá a las instituciones, oiga, cojan un carrito de pintar ciclorrutas y olvídense de que nos van a pedir estudio, empiecen a pintar ciclocarriles. Cogieron unas materas inmensas y las pusieron en una de esas vías, no me acuerdo cuál, y separaron el carril, se lo quitaron a los carros para las bicicletas. Y empezaron a reconstruir, incluso con arquitectos daneses, que tenían otra experiencia en su Dinamarca, donde no se permite hacer edificios, otra experiencia urbana. Empezaron a construir espacios humanos dentro de la ciudad de Nueva York, en Manhattan, a quitarle el espacio al carro en Nueva York, Estados Unidos. Y hoy Nueva York es parte de la corriente del nuevo paradigma urbano. Y además, de una manera paradójica y terrible, el huracán se les metió en Nueva York. Cambio climático. Si el huracán entra en un momento de fríos como este, la cantidad de muertos hubiera sido enorme.
porque la fuerza del viento congelado penetra y congela el interior del ser humano. Falta poco en emitir más gases efecto invernadero para que un huracán en época de invierno entre en Nueva York. Y ellos lo saben. Y sin declararse de izquierda ni nada por el estilo, su sociedad se está adaptando al cambio climático y están adaptando la ciudad de Nueva York al cambio climático, incluso con temas que parecen simples: pintar el techo por fuera de los edificios de blanco para ahorrarse el combustible que se usa para la calefacción y dejar de emitir gases efecto invernadero. Temas de estos: la ciudad en bicicleta, el ciclocarril, el espacio humano, la democratización del espacio, forjar espacio público, volverlo verde y no duro, llenarlo de gente y no espacios desocupados, quitar segundos pisos, terceros pisos, volver al transporte eléctrico, recuperar el ferrocarril, porque es electricidad, desincentivar el uso del carro particular, ponerle impuestos, volverlo caro, poner peajes para el carro para que la gente deje de usarlo y se suba a un bus, hacer los edificios de otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. El nuevo paradigma urbano del siglo XXI se ha impuesto en las principales ciudades del mundo. Y Bogotá Humana quiere desarrollarlo en la ciudad de Bogotá. Es consciente, ha discutido. Nosotros no nos hemos quedado en la parroquia, quizás por herencias culturales o políticas. Nosotros estamos articulados al mundo. Nosotros dialogamos con el alcalde de París, de Londres, nos reciben, nos abren las puertas. El pobre procurador está asustado por eso. A él no se le ocurrió que este mundo es global y que una vanguardia política en la ciudad de Bogotá desde hace muchos años sobrevive. No la han podido aniquilar ni matar solamente porque se articuló al mundo, a lo mejor de su cultura, de sus urbanistas, de sus fuerzas políticas, y trajo experiencias que nosotros no es que queramos imitarlas, sino adaptarlas y ponerlas en discusión. Por eso fíjense en la discusión de la peatonalización de la séptima, que fue como el primer campanazo que dimos. Uy, qué improvisador, dijeron. Va a acabar el comercio. Un gremio llegó y mostró estadísticas. Están acabando el comercio de la séptima. El mismo que se fue a la Comisión Interamericana. Es la resistencia al cambio. Y uno se tenía que preguntar, bueno, ¿por qué se puede caer el comercio si lo que estamos es sacando los carros? Si los carros no se paran en la séptima y se baja el chofer a comprar. No, eso no lo habíamos visto. ¿De dónde sale esa lógica? ¿O será que los carros se parqueaban y ahí se bajaban y iban a comprar en los negocios de la séptima? ¿O será que quienes llenan hoy la séptima caminando no compran? ¿O son los pobres? ¿O es una visión de segregación social? Entonces el del carro sí tiene, el que camina no tiene, y entonces claro, el comerciante dice, no me saque el carro porque es el que tiene, porque el que camina como no tiene no me va a comprar. Nosotros hemos examinado bien esa estadística, si era que estaban diciendo la verdad o no, mirando, porque si nos equivocamos nosotros, pues rehacemos, como acabamos de hacer con el decreto del pico y placa. No, los impuestos de ICA, que es como se mide la intensidad comercial, dan saltos del 20 y pico % en los 2 años en el comercio de la séptima. Lo que sí sucedió con el comercio de la séptima, y es lo que estamos mirando, es que un comercio hecho para el que iba de afán, vender empanadas, vender perros calientes, chorizo, etcétera,
se va transformando en un comercio para el que no va de afán. Y simplemente es un cambio de actitud empresarial, comercial respecto a un nuevo contexto, porque el comercio está creciendo. Claro, tiene un riesgo, en cualquier momento se nos vuelve un comercio de alta gama. Es un riesgo porque entonces muchos comerciantes tradicionales que le creyeron el cuento a su gremio, entonces no se adaptaron, podrían estar saliendo y empiezan a ser reemplazados pues, por comerciantes más poderosos, que no es lo que nosotros queremos tampoco, pero que tiene que ver con esta adaptación a un nuevo paradigma urbano. Es un empresariado de vanguardia que se tiene que ubicar en este nuevo paradigma urbano. No me voy a extender más porque me alargo, pero sí quiero contextualizar políticamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en el gran debate político de la ciudad de Bogotá, que es el debate de Colombia? No hay debate más intenso que se da en Bogotá, que está en lucha dos paradigmas, el del siglo XX y el del siglo XXI. Eso es lo que está en lucha. Intereses creados que quieren seguir manteniendo la ciudad en ese viejo paradigma que no nos va a llevar sino a tener que decir como Detroit, Bogotá no pudo, y nos ganó Barranquilla y otros, incluso hasta Medellín. O Bogotá se posicionó en el nuevo paradigma del siglo XXI, vanguardia en América Latina, y logró construir un espacio en un lugar casi imposible económicamente, un espacio de tal intensidad democrática y educativa que logra sostener en prosperidad a 9 millones o más hacia adelante de habitantes, porque pudo construir el paradigma urbano del siglo XXI. Ayer en ese área, las 4.000 hectáreas famosas entre la 200 y Chía, en las 1.500 hectáreas de la Reserva Forestal del Norte, que es un potrero hoy, sembramos los primeros árboles nativos, recuperando, científicamente lo veníamos haciendo en estos 2 años con el Jardín Botánico, del relictus del Bosque Las Mercedes, que es el único que queda. Solo tiene 7 hectáreas en toda la sabana de Bogotá, del bosque nativo en el plano. Pudimos recuperar especies, etcétera, y hacer la primera plantación de restauración del bosque. Hoy, un candidato presidencial dijo: ahora sí voy a revocar a Petro. Fue coincidencial. El candidato presidencial quería urbanizar esas 1.500 hectáreas, y cuando nos vio sembrar el primer árbol, supo de qué se trataba. Supo más que nuestra propia sociedad, porque la noticia apenas sí medio salió, pero él sí entendió que o es el edificio allí, y por tanto la autopista, y por tanto los vehículos, y por tanto el metro cuadrado y su valor, o es el bosque más grande del mundo en una ciudad, la reserva forestal, que ya no es la autopista, que ya no es el metro cuadrado, que ya no es la pavimentación de esa zona, pero que nos quitaría 20.000 toneladas anuales de gas carbónico. Él lo entendió perfectamente porque sabe de esto. Y entonces apenas sembramos el primer arbolito, al otro día voy a votar sí, dijo. Pues esa es la tensión política. Yo no sé si ganará el sí o no, si alguna vez tendremos la oportunidad de ir a la urna, porque ya ni siquiera sabemos. Y bueno, digamos, en medio de esta situación, esa es la discusión de la ciudad. Si algo hemos hecho es provocarla, somos provocadores y hay que seguir provocando, esa es la discusión. Ahora, si la ciudad de Bogotá decide mayoritariamente que nos vamos,
y que hay que mantener la vieja tesis, pues nos vamos. Pero obviamente nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo por nuestros niños, ni siquiera por nosotros, para que las nuevas tesis puedan tener fuerza social en la ciudad de Bogotá y ganar. En medio de la dificultad, esta es la discusión. Y es sobre esto que se está debatiendo en la ciudad de Bogotá. Finalmente, ¿es democracia o no es democracia? Finalmente, ¿construimos paz o nos seguimos matando entre nosotros? Finalmente, ¿es el nuevo paradigma de una ciudad humana, adaptada y mitigando el cambio climático, democrática profundamente? ¿O vamos a mantener el viejo criterio feudal de ciudad donde los ricos viven en un lado, los pobres viven en el otro, los pobres se matan entre sí, no se educan o se educan mal y nos seguimos mirando como enemigos en las pocas calles llenas de humo y ocupadas por los carros particulares en una ciudad que pudo ser, como hoy lo es, una de las mejores ciudades de América Latina, pero que termina siendo como Detroit si llegan a ganar? Gracias, muy amables.